Emanuel nunca se había considerado un activista, ni siquiera un hombre de leyes. Era, ante todo, un ciudadano común, un hombre que se levantaba cada mañana para ir a trabajar, que disfrutaba de una buena conversación con amigos y que, como muchos, había depositado su confianza en el sistema democrático de su país. Pero aquella noticia, aquella reforma que cambiaba las reglas del juego en el Poder Judicial, le hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre su papel en la sociedad. Mientras caminaba por las calles de su barrio, todavía reflexionando la noticia, se preguntaba cómo era posible que el Congreso hubiera tomado una decisión tan trascendental sin consultar al pueblo. La idea de que los jueces, magistrados y ministros fueran elegidos por voto popular sonaba atractiva en teoría, pero Emanuel se sentía inquieto. ¿Acaso no era esa una de las bases de la democracia? ¿No se suponía que el pueblo debía ser consultado en asuntos de tal magnitud? La Constitución, ese documento que había sido escrito con tanto esfuerzo y que prometía ser la guía de la justicia en México, parecía estar siendo ignorada. Emanuel recordó las palabras de su maestro de universidad, quien siempre enfatizaba la importancia de la participación ciudadana. La democracia no es solo un sistema de gobierno, es una forma de vida, solía decir. Y ahora, frente a este cambio radical, Emanuel sentía que esa vida democrática se desvanecía. Se preguntaba si realmente tenía voz en este sistema, si su opinión contaba para algo, si su derecho a ser consultado había sido pisoteado. La conversación con Justo resonaba en su mente. ¿Y cuándo nos preguntaron? Esa pregunta, tan simple y directa, se convirtió en un eco en su conciencia. Emanuel decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si el Congreso había ignorado el derecho constitucional a ser consultado, entonces, ¿qué podía hacer un ciudadano común como él? La respuesta no era clara, pero la inquietud lo llevó a investigar más. Se sumergió en la Constitución, en los artículos que hablaban sobre la consulta popular, y encontró el artículo 35, que garantizaba el derecho del pueblo a opinar sobre cambios de trascendencia nacional. La frustración creció a medida que comprendía que no había un mecanismo claro para impugnar la falta de una consulta popular. Se sentía impotente, como si se le hubiera arrebatado algo fundamental. Sin embargo, en medio de esa impotencia surgió una chispa de determinación. Si el Congreso podía actuar sin consultar al pueblo, tal vez él podría hacer algo al respecto. Así que, con el apoyo de algunos amigos, decidió promover un juicio para que los jueces más altos del país respondieran a sus inquietudes. Era un paso arriesgado, pero sentía que era su deber. El caso llegó a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Emanuel no podía evitar sentir una mezcla de nerviosismo y esperanza. La gran pregunta estaba en sus manos. ¿El Congreso había podido cambiar la estructura del Poder Judicial sin consultar al pueblo? Mientras esperaba la resolución, reflexionaba sobre el significado de la democracia. ¿Era solo una palabra o era un compromiso real con el pueblo? A medida que las semanas pasaban, la incertidumbre se convirtió en parte de su vida cotidiana. Hablaba con otros ciudadanos, compartía su inquietud y se dio cuenta de que muchos sentían lo mismo. La falta de consulta no solo había afectado a Emanuel, era un sentimiento colectivo. La gente comenzaba a cuestionar a sus representantes, a preguntarse si realmente eran sus voces las que resonaban en el Congreso. Emanuel comenzó a organizar reuniones en su comunidad, habló sobre la importancia de la participación ciudadana, de exigir ser consultados en decisiones que afectaban sus vidas. La gente comenzó a interesarse, a involucrarse. Las conversaciones sobre política, que antes parecían lejanas, ahora se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Emanuel se dio cuenta de que había despertado algo en su comunidad, un sentido de responsabilidad y de poder. Como lo dijo el maestro de Emanuel, la democracia no es solo un sistema de gobierno, es una forma de vida. Cada ciudadano tenía el poder de exigir respeto a sus derechos y que, juntos, podían construir un México más justo y democrático. ¿Y tú qué opinas? ¿Nos debieron haber consultado antes de cambiar o reformar?